Bienvenidos a otro programa de mi adoración en familia. Ahora pues el esclavo nos está pujando mucho para que tengamos nuestra adoración en familia, porque el Armagedón está a la vuelta de la esquina, en la nariz, en la nariz, en la nariz, aquí lo tenemos. Entonces tenemos que estar los ungidos preparándonos para todo lo que vamos a hacer cuando lleguemos a perfeccionar el paraíso. Ya me veo yo allí, a la parte de mi hermano mayor, Jesucristo, a la par de Anthony Whiskey Morris. Qué emoción, qué maravilloso eso. Pero bien, voy a comenzar mi oración, porque aunque solo sea yo, ¿verdad? Y los perros, y yo tengo que orar, porque soy una ungida y tengo que darles el ejemplo a la gran chusmedumbre. Si no, ¿qué van a hacer ellos? No, 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 no. Me van a criticar, no me están jodiendo, mi pequeñito velo. Jehová, gracias porque eres el soberano del universo y porque nos dices cada día que nosotros no somos capaces de controlar ni de dirigir nuestros propios pasos. O sea que nos creaste imbéciles, estúpidos. Nos diste una cabeza, pero para andar cagazón de caballo, porque si no podemos dirigir nuestra propia vida es porque somos estúpidos, nacimos con síndrome de Down, Jehová, y para qué jodido nos hiciste. Y nos crea, y viene después esta jodida Eva, comete pecado, y los chihuines empiezan a nacer, malditos pecadores impenitentes sin redención, enemigos tuyos desde chiquito, desde que están en el vientre, porque como todavía no son testigos de Jehová, cuando los concibieron sus padres, cuando estaban haciendo chichaca, 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 chichaca en la cama, que se oía en todo el barrio, los jodidos, ellos no son testigos de Jehová, ni el semen, ni el espermatozoide, ni el óvulo, perdón. Entonces, desde ese momento, son enemigos tuyos, Jehová. Y está bien que los declares enemigos tuyos para que los jodiditos se vayan alineando a la organización verdadera, a la única que Jehová aprueba, a la que pertenecen los cristianos verdaderos, porque son los que andan ayudándole al Ministerio de Transporte e Infraestructura a aplanar las calles. Un gran ahorro para los países, lo que hace esta organización amorosa. En otros países se llamará Ministerio de Obras Públicas, qué sé yo, pero aquí se llama MTI, Ministerio de Transporte e Infraestructura. Ay, Jehová, entonces esos niños, lógicamente, el paraíso perfecto, viene Adán y Eva, pecan, en el ADN llevamos los genes del pecado, el óvulo y el espermatozoide están llenos de pecado, el genoma humano, Jehová. Y se asusta la gente porque el cuerpo gobernante está diciendo que los niños son enemigos de Jehová. Pues si creemos que vos existís, Jehová, tu palabra es la Biblia. Nadie lo alteró. Pero entonces, Adán y Eva pecaron. La muerte por culpa de Adán y Eva, porque le hicieron caso al cachudo. El cachudo se rebeló allá en los cielos. Así voy a hacer una rebelión yo cuando llegue allá al cielo. Entonces, eh, viene Eva, hace chichaca chichaca con el cachudo y le dice, fue una culebra, la rejodida. Y entonces por ahí nos viene el pecado, por eso nos enfermamos, por eso es que fumamos, por eso es que bebemos, por eso es que nos drogamos, por eso es que somos asesinos, por eso es que somos delincuentes, por eso es que somos boxeadores, jugadores de fútbol, estrellas de la farándula, mediocres, gente adinerada, gente que tiene estudios, engreídos por el intelecto. Ay, Jehová, tanta chanchada que tiene la humanidad. Pero sabemos que es eso, Jehová. Mejor ser humilde, analfabeta y como los ancianos que desde las congregaciones que con costo llegan unos a tercer grado de primaria. Qué amoroso, Jehová, porque ellos son unos vasos de barro con tanto conocimiento para cuidar a las ovejitas, Jehová. Qué amoroso, qué amoroso. Ay, Jehová, yo sin esta organización no sé qué sería de mi vida. Ya me habría matado, Jehová. Pero gracias porque me diste la oportunidad de pertenecer a tu organización amorosa. Bueno, Jehová, te hago llegar esta oración a través del sustituto de Cristo. Mira, Jehová, me herí mi dedito porque yo odio la cocina como el diablo a la cruz. Ay, perdón, como el diablo a la raja de leña, porque Jesucristo no murió en una cruz, fue en un garrote, en una raja de leña, en una estaca.
Entonces, mira, Jehová, me herí mi dedito y estuve practicando el embalsamamiento para, para resucitar. Y yo le decía a mi dedo, Lázaro, sal fuera. Pero si mi dedo no es una persona, es un miembro, es parte de un miembro de mi extremidad superior. Entonces, cuando se me iba a sanar el dedo jodido, si le decía, Lázaro, sal fuera, dedo, sanate, dedo, sanate, dedo, sanate. Y creían que estaban llamando a los zanates que hay aquí en Nicaragua. No, no me sirvió el milagro, Jehová, hasta que entré al paraíso, pero estoy practicándolo. Gracias, Jehová, porque odio la cocina, pero ni modo, tengo que cocinar, si no, tengo que comerme la comida de los perros, el concentrado y las latas de carne. No, 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 no. Pero con tal de no cocinar, soy capaz de comérmelas. Ay, Jehová, te voy a llegar mi humilde oración siempre que destruyas a estos malditos apóstatas, a este maldito presidente de Rusia, Gog de Magog, la coalición de naciones que está jodiendo con nuevas leyes para joder más a nuestra organización amorosa ahí en Rusia. Ya nos quitó todo, 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 el money, 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 nuestros bienes, y va a recrudecer las leyes, Jehová. Y lo mismo que está haciendo China, recrudeciendo las leyes para que las leyes sean del mismo pensar que el pensamiento, que la doctrina marxista-leninista, única del Partido Comunista, Jehová. Lo que hace China lo está haciendo Rusia ahora. ¿Por qué? Porque se están aliando los dos, esas dos naciones poderosas, a Jehová. ¡Qué barbaridad! Lo que hace el uno lo hace el otro. Todo por joder a tu pueblo. Todo porque todo lo que sucede en el mundo es una confabulación, una conspiración, porque el eje central es la organización amorosa de Jehová. No es otra cosa, es la organización amorosa de Jehová. Los testigos verdaderos, los cristianos verdaderos. Te hago llegar mi humilde oración a través del arcángel Miguel, el representante de Cristo, el representante tuyo, Jehová, el esclavo fiel y prudente. Amén. Ay, me estoy muriendo de calor con este velo, pero ni modo, la hora es de una ungida. Pues yo estoy alegre con este velo. Bueno, no es velo, es un chal, le decimos aquí un chal, una bufanda, un scarf en inglés, scarf en inglés. Me lo mandó de regalo mi hijo cuando fue por segunda vez a Tailandia. Oye, yo no lo digo esto para presumir, ¿saben por qué lo digo? Porque la familia de donde yo provengo, muy pobre, hija de una madre costurera, un padre campesino, y que toda mi familia tengamos estudios superiores, pues es grande para nosotros y lo digo como un ejemplo, porque los estudios a la gente en las naciones pobres como las nuestras nos permiten tener una mejor forma de enfrentar la pobreza en mejores condiciones. ¿Qué tal que nos hubiéramos quedado nosotros allá en Mazatepe sin nada? Hasta hace poco esto está desarrollándose y nosotros allí unas campesinas, no es por menospreciar al campesinado porque es el que nos da de comer, pero la vida de ellos en las naciones pobres como las nuestras pues es más dura, y para nosotros, para nuestra familia es un gran privilegio, un gran orgullo que tengamos miembros que hayan estudiado fuera del país y que la familia, pues como decimos en Nicaragua, hayamos logrado brincar el charco, no por cuestión de trabajo, sino por viajes de placer. Eso es muy lindo. Pues si mi hijo en su vida personal allá ha tenido la oportunidad de ir 2 veces a Tailandia, a Malasia 2 veces, a 2 veces a Singapur, 2 veces a Japón, 2 veces a Corea del Sur, y bueno, y una vez a Vietnam, donde miró el museo de las víctimas de la gente naranja, toda el pesticida y herbicida que lanzaban los Estados Unidos contra los vietnamitas y cómo quedaron todos deformados y al día de hoy siguen sufriendo deformaciones esa pobre gente, no parecen seres humanos. Y entonces pues
Yo me siento orgullosa por eso, ya que yo no he podido viajar estos últimos años por mi salud, por mi trabajo, pues mi hijo lo logra y es como que si yo lo hiciera y me siento orgullosa por eso. Pero bien, no vine a hablarles de mi hijo. Quiero compartirles la noticia introductoria sobre lo que está pasando en Rusia y también en China. Lo dije al inicio de mi oración como ungida, en mi estudio personal. ¿Qué sucede? Sabemos la situación de que China, primeramente, tomó el liderazgo en cuanto a ponerle freno a las organizaciones no tradicionales en China. Solo son reconocidas como 5 organizaciones. En la Federación Rusa, de la Federación de Rusia, o sea, en el 2017 fueron prohibidos los testigos de Jehová por considerarlos extremistas, fundamentalistas, incitación a la violencia. ¿Por qué? Porque no se acopla a la cultura de ese país. Y las personas, los estudiosos dicen de que un gobernante, un líder debe de garantizar las costumbres y las tradiciones de un país. ¿Y qué es el caso con Rusia? Que ya les he explicado. Es un país altamente extenso, ¿verdad? El país más grande del mundo. Tiene fronteras, el país que más fronteras tiene en el mundo. Tiene 12 zonas de usos horarios diferentes y tiene fronteras con los 3 continentes, Europa, Asia y América a través del estrecho de Bering. Y ellos necesitan, desde la época de los zares, poblar todo ese vasto territorio para poder extraer las riquezas que tiene ese país, como los diamantes, el gas, el petróleo y la producción de fertilizantes, porque son los rusos quienes han excavado más profundo la tierra. Si mal no recuerdo, más de 32 kilómetros de profundidad han logrado excavar los rusos para extraer el potasio. Y el potasio es el mineral que forma parte de los fertilizantes de mejor rendimiento, performance, dicen en inglés, de mejor rendimiento en el mundo para que los árboles sean fructíferos. Y es el mayor exportador y fabricante de fertilizantes. Pues bien, otra cosa por la que recrudeció con la organización de los testigos de Jehová es el hecho de que les dice a sus jóvenes que no estudien. Y en Rusia, les he hablado varias veces, que es el país que tiene la mayor cantidad de profesionales que toda Europa junta. Cada año gradúa a más de 50,000 profesionales. Promueve las familias numerosas, familias de 8 a 10 personas para poblar ese vasto territorio, principalmente en la Siberia y en los montes Urales. La taiga, la tundra, que son el tipo de naturaleza que existe en ese país. Y entonces, que venga esta organización de los testigos de Jehová a decirle, no se casen para que tengan más tiempo para Jehová. Va en contra de su cultura, de su tradición. Y cuando se casan, si es tanto el berrinche, tanto la brama de tener sexo, y si se casen, jodido, no tengan hijos, tenganlos perfectos en el paraíso. Entonces también esto está en contra de la práctica y la tradición de este pueblo, porque son familias numerosas, de 3 a 5 hijos por lo menos. Y el presidente Putin, hace cosa de un mes, estuvo hablando, cuando presidió el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, estaba hablando que quería que las familias fuesen de al menos 5 hijos. Estamos hablando de 7 personas en una familia. Y viene esta organización y dice, no tengan hijos
para que no tengan estorbos en dedicarle tiempo a Jehová. Entonces, ¿cómo mira este gobierno ruso a esta organización? Y sobre todo que tiene su cuna de nacimiento en los Estados Unidos, antagónicamente enemigos en el aspecto político. Ya sabemos su guerra fría, la guerra del espacio, que fueron los rusos los primeros en lanzar el Sputnik en el espacio. El primer hombre que viajó en el espacio fue Yuri Gagarin, la primera perla laica que estuvo en el espacio, y bueno, y todas esas cosas. Todo ese conflicto, esa enemistad que genera en Occidente, de lo cual casi no nos damos cuenta nosotros, porque, por no decir nada, es poco lo que sabemos de ese país, también de los países orientales. Entonces eso va contra la tradición, las costumbres del pueblo ruso. Y el 12 de julio de este año, el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa se reunió para, de manera urgente, implementar nuevas leyes más duras contra las religiones no tradicionales, porque estas prohíben todo lo que les hablé sobre las costumbres rusas. Entonces son religiones radicales y fundamentalistas. Y esas leyes van a prohibir el radicalismo y el fundamentalismo. Porque la ley rusa no considera, para entender la ley rusa, que para nosotros podría ser algo muy duro decir, oye, los testigos de Jehová no son violentos, no son fundamentalistas, pero los que estuvimos allí, sabiendo con esa inducción al autosuicidio, con la no transfusión de la sangre, ¿qué está generando ahí si no es un fundamentalismo, una violencia? Decirle no a la vida cuando es un país que promueve la vida. El extremismo religioso no es solo visto en Rusia como una violencia basada en la religión en sí, ni incitación a la violencia, sino que también comprende esta ley que toda organización religiosa que dice ser la que ofrece una forma superior de salvación por encima de las demás religiones existentes en el país, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Rusa, entonces eso está catalogado como un extremismo, un fundamentalismo. ¿Podemos nosotros estar de acuerdo con eso? Aunque no seamos rusos. Yo, en lo particularmente, digo que sí, que puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque esta organización se cree la mamacita de Tarzán, decimos en Nicaragua, y no llega ni a la chita, la mona que acompañaba a Tarzán. Entonces, se creen los superiores, los soberbios. Yo viví en carne propia ese aire de superioridad por ser testigo de Jehová. Y todas esas prácticas de ellos, y sobre todo el abuso sexual infantil, que ahora están diciendo que hasta los niños son enemigos de Jehová. Pero ¿y qué nos vamos a extrañar que nos enseñe esta gente? Si sabemos que todo lo que nos enseñan es nocivo. Como dije en la oración de introducción, si creemos que el creador de todo cuanto existe es Jehová, el soberano del universo, y que la Biblia es su palabra, pues por lógica tenemos que creer de que el diablo hizo una sublevación en el cielo, engañó a Eva, y Dios se arrechó con ellos y los mandó a arréglenselas por su cuenta. Por eso es que cometemos pecado, por eso es que nos enfermamos y por eso es que nos morimos. Entonces, un niño no nace testigo de Jehová, y solo hay dos organizaciones, la organización de Jehová y la organización del cachudo. Entonces, desde el espermatozoide y el óvulo, es enemigo de Jehová, nace maldito. ¿Y qué nos vamos a extrañar? Yo por eso no vivo presentando informes del cuerpo gobernante, porque me ofende el intelecto, me da rabia ver cómo utilizan la Biblia para joderle la cabeza a uno. Ahora, hay un gran problema que no solo lo enfrenta el pueblo ruso lo comprende muy bien, pero quienes no tenemos esa tradición
del pueblo ruso. Por eso tenemos que investigar bastante, o leer, o darnos cuenta, no ser idiotas, permanecer abstraídos del mundo político y del mundo cultural, cómo son las culturas en otros países. Y es algo que sucede aquí, también en Nicaragua. Yo he denunciado muchísimas veces a través de la radio Ya, una emisora la más escuchada en el país, la radio La Primerísima, de alineación al gobierno. ¿Y qué? Lo decimos en Nicaragua, no me paran pelota, no me paran bola, no me hacen caso. ¿Por qué? Porque lo ven como una persecución o una violación a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, y que se puede utilizar para criticar al gobierno. ¿Y qué ha sido costumbre en estos países? Que la religión católica, en particular, ha estado en contubernio con los gobernantes. Ahora, en nuestro país, Nicaragua, está un conflicto con la Iglesia Católica a raíz de los estallidos del 2018, pero está en un amor con los evangélicos. Entonces, mi denuncia sobre los testigos de Jehová y el caso específico del abuso de la niña de La Bolsa, del barrio La Bolsa, por Yader Salame, padre del anciano de congregación Yader Salame, de la congregación Los Madrigales Norte, contigua Villa Asturia, de la rotonda Ticuantepe, 1.2 kilómetros hacia el este. Allí en esa organización, pues sabemos que se encubre el abuso infantil. Al abusado le dicen, mira, perdónalo porque es un hermano de la hermandad mundial. Y el criminal, ¿te arrepentiste? Sí, me arrepiento. Y sigue ahí el jodido maldito, significando o representando un peligro para la niñez de la comunidad religiosa y para la niñez del barrio. Entonces, ¿qué me va a atender estas emisoras si ellos están en contubernio con la religión evangélica? Pero no desisto yo de mi lucha. No desisto porque más de una persona presta atención a esto y las cosas cambian de un momento para otro. Las religiones que operan en Rusia, en su mayoría, tienen a sus líderes en el extranjero y son pro-occidentales. Ahora, el Consejo, que se reúne con los máximos responsables de toda la Federación Rusa, incluso del Ministerio de Defensa y los organismos de seguridad de Rusia, llegaron a evaluar y a exponer los impactos negativos que estas organizaciones extranjeras y rusas, controladas por líderes extranjeros, han causado un impacto negativo por sus actividades destructivas, usando los pretextos de fines humanitarios, fines culturales, fines educativos, fines nacionales y la implementación o la ejecución de proyectos religiosos. ¿Y qué dijo este consejo presidido por el propio presidente Vladimir Putin? Esto no puede continuar porque los países extranjeros utilizan a estas organizaciones para interferir en los asuntos internos de Rusia. Esto es lo que les comparto con respecto a esta noticia, que se las voy a mostrar para que no digan la maldita apóstata nicaragüense es una tapa de chancho, tapa de vaca mentirosa. Aquí está la noticia donde aparece el presidente Vladimir Putin en el sitio vitorwinter.org. Consejo de Seguridad de Rusia. Se necesita una nueva ley para neutralizar los cultos y las religiones extranjeras. Ya les resumí yo la noticia con todo lo que les dije. Aquí está. Es un análisis del reciente, del 20 de julio, publicado por Massimo Introvigne, un sociólogo experto en el estudio de las religiones de origen italiano, es él. Entonces,
Entonces, todo esto se ha degenerado o ha llevado a la conclusión de crear nuevas leyes para endurecer o controlar las actividades de las religiones extranjeras y los cultos. ¿Por qué? Por lo que está pasando en Ucrania. Y considera que es una permisividad excesiva la que existe en el campo religioso. Aquí vemos al presidente Vladimir Putin, aquí a la derecha está el primer ministro Dmitry Medvedev, aquí está la noticia que yo ya se las resumí. Y el problema central aquí, que también ya se los dije, un problema es que varias organizaciones religiosas que operan en Rusia, en realidad no son rusas, sino que tienen a sus líderes en el extranjero. Y que en la reunión se presentó el impacto negativo en el país de las organizaciones extranjeras y las organizaciones rusas controladas por líderes extranjeros que ejecutan actividades destructivas bajo pretextos nobles, ¿verdad? Y que esto está sucediendo por el liderazgo que está tomando el presidente Xi Jinping respecto al control de las religiones. La que él permite es solo el sintoísmo y el taoísmo. De ahí las demás, el islam y las protestantes, tienen que ser controladas y con el pensamiento pro-marxista controlado por el Partido Comunista. Entonces, sabemos que ellos están en alianza, estos dos países, pues lo que hace el uno lo hace el otro. Ahí está la noticia para que la vean. Ahora yo quiero compartirles la parte de lo que está haciendo China por su parte. Oye, ¿qué te pasa? Bien, entonces, en China, yo ya les había hablado de que estaba esta ley, ¿verdad?, en la que el presidente Xi Jinping está exigiendo que las religiones y los maestros le hagan ver a los alumnos que la religión tienen el concepto marxista-leninista del partido y que se cumplan las demandas razonables de los creyentes religiosos y reunirlos en torno al partido y al gobierno. Y pretende desarrollar en el Islam dentro del contexto chino. ¿Y por qué? Porque el Islam es la religión más practicada en el mundo. La segunda religión es la religión, las religiones de los chinos, y en tercero están las religiones cristianas. Pero no es la del primer lugar, la religión cristiana. Solo en el mundo occidental existe. Entonces pretende orientar de forma activa a las religiones para que se adapten a la sociedad socialista. Y el plan de Xi Jinping, en esta semana, él fue a la provincia de Xinjiang, que realmente se llama Turquistán Oriental, como parte de la antigua Turquía del Imperio Otomano. Así le llaman ellos, Turquistán Oriental, pero en China, como sabemos, el dominio férreo de los partidos de izquierda, Partido Comunista, el nombre Xinjiang en chino. Vemos ahí la permeabilidad o la adaptación que deben de tener las culturas para estar bien con el gobierno, para que el gobierno las controle mejor. Entonces, para eso, el presidente Xi Jinping formó un equipo de funcionarios del partido y también funcionarios del gobierno expertos en la visión marxista de la religión, familiarizados con los asuntos religiosos y que sean muy competentes para este trabajo que el presidente Xi Jinping les ha asignado.
No debe de ser cualquier idiota, cualquier jetón, cualquier tonto. Debe tener conocimiento político, conocimiento académico. Y también, además de escoger personas del partido y funcionarios del gobierno, también va a fomentar a las figuras religiosas políticamente confiables, de carácter noble, o sea, buenas personas, no hijos de putas religiosos malditos, poseedores de logros religiosos. Oye, ¿qué has hecho vos con esta religión que estás liderando? ¿Cómo has aportado a la sociedad, al desarrollo social, al desarrollo cultural, al desarrollo económico de este país? No, que vemos que todo el dinero lo agarran las religiones extranjeras y van a las arcas de las religiones donde tienen su cuna de nacimiento. Entonces él está buscando personas religiosas que sean líderes políticamente confiables, de carácter noble, que hayan impulsado logros, capaces de desempeñar sus funciones en cualquier situación crítica de alto riesgo. Y también va a fomentar un grupo de investigadores religiosos con una posición política firme, que sean intelectuales, con visión, o sea, perspectiva, ver más allá, con visión marxista sobre la religión, y que sean innovadores. ¿En qué va a consistir esta innovación? Que las religiones tienen que pensar de manera tal o similar a los lineamientos del Partido Comunista Chino. Es algo serio esta cosa. No es una cosa que no nos deba importar. Perdón. Entonces, esta actividad que está haciendo el presidente Xi Jinping, las personas la están viendo, la están comparando. Este sitio, Peter Winter, el analizador de este, que también es Massimo Introvigne, la están comparando con lo que hizo el nieto del general romano, Escipión, el africano. Él era un general romano que vivió en los años 200 antes de Cristo. Lo mandaron a Cartago, porque en Cartago queda al norte de África, y tiene otro nombre, ¿verdad? Y los cartagineses eran muy revoltosos, se sublevaban contra el gobierno romano. Entonces, ¿qué hizo Roma? Mandó al general romano Escipión, el africano, y mandó a sofocar Cartago, pero no la logró sofocar completamente. Ya empezó el nepotismo, ¿verdad?, en el Senado romano, y este general dejó un nieto, puso a todos sus familiares en cargos ahí en el Senado, y un nieto de él, Escipión Emiliano, recibió la orden de ir a ponerle punto final a las revueltas cartagineses, porque ya su abuelo, Escipión el africano, había logrado frenar las rebeliones, incluso había aniquilado a Asdrúbal y a Aníbal, el general cartaginés, que dicho sea de paso, cruzó los Alpes en Apeninos, los Alpes Apeninos en elefantes. Entonces eran muy aguerridos los cartagineses, pero vino la bota romana y dicen, le echó sal a la ciudad. ¿Qué significaba echarle sal en esa época antigua? Era un ritual de maldición que utilizaban los países dominantes sobre una ciudad vasalla o una ciudad dominada, y le echaban la sal sobre la ciudad destruida o sobre un edificio destruido. ¿Con qué objetivo? Para que no volvieran a reconstruirse. Entonces a Xi Jinping lo están comparando con ese nieto del general Escipión Emiliano, echándole sal a Xinjiang para asegurarse de que la identidad y la cultura de esta provincia, del Turquestán Oriental, quede destruida y no vuelva a surgir. Bien, les voy a presentar el sitio de la noticia.
Este es el tipo de noticias que me gusta compartir, porque son de sitios serios, ¿no? Yo no quiero estar imponiendo mi propio pensamiento, hago análisis de las noticias y vemos por qué está relacionada en el contorno, en el entorno político actual, contemporáneo, y cómo nosotros podemos hacer un análisis desde nuestra perspectiva personal y desde las religiones que pertenecemos y desde nuestras propias experiencias dentro de las religiones o fuera de ellas. Aquí está la noticia donde dice Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, el presidente de China, lanza la fase 2 de la represión. Sabemos que el trasfondo es político porque las religiones protestantes tienen su cuna en los Estados Unidos y los Estados Unidos con Rusia y con toda la parte del viejo mundo pues no se llevan bien, solo con los europeos. Entonces aquí es donde pone la noticia de que el presidente llegó a Xinjiang y prometió imponer una visión marxista de la religión. Y entonces, desde ese punto, lo comparan o los hace recordar, perdón, esto no lo escribió Máximo Introvinel, lo escribió Marco Repinti, que ya les voy a hablar de quién es él. Esta noticia también es del 20 de julio, es reciente y hoy es 21. Recuerda a Escipión sembrando sal en la ciudad de Cartago. Aquí está, miren, el presidente Xi Jinping. Aquí está. Aquí está en el centro él. Miren las ropas de ellos, parecieran del estilo de los mongoles. Del estilo de los mongoles. La ropa de la gente de la provincia de Xinjiang, pero que su verdadero nombre es Turquistán Oriental. Turquistán Oriental. Entonces, con solo eso de cambiarle el nombre, hace un montón de tiempo, ya es una imposición, ¿verdad? Y ahora que esté haciendo esto para que las religiones se acoplen al pensamiento del Partido Comunista, ¿hacia qué va a llevar a las religiones que creen en el apocalipsis? Sobre todo los testigos de Jehová, que predican que Dios, Jehová, va a poner en el corazón de los gobernantes el deseo de destruir a las religiones, a Babilonia la Grande. Va a destruir a todas, menos a ellos, porque son la religión verdadera. Son los únicos que van a quedar a salvo. Y han presentado ellos sus videos ahí que han sido demandados por violentos, donde aparecen los soldados rusos con sus ametralladoras de manera implacable, avasallando niños, ancianas, gente de toda edad, ¿verdad? Y que a ellos no les pasa nada, a los testigos de Jehová. Entonces, hay un profesor llamado Wang Yuting, que es experto y es asociado del Instituto de Estudios Fronterizos de Estudios Fronterizos de China en la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing. Y dice de que el hecho de que Xi Jinping haya ido a Xinjiang, o sea, al Turquestán Oriental, para saludar el paso de la región, realmente está dando inicio a una nueva fase de desarrollo económico que califica como la cabeza de puente para una apertura hacia el oeste, a la parte occidental. Entonces, se hace esta pregunta: ¿ya estará cumplida la operación represiva? Porque se está considerando como una actividad represiva esto que está haciendo el presidente Xi Jinping, de alinear a la religión de acuerdo a un pensamiento político, lo cual pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es un asunto de los chinos, nosotros no tenemos por qué interferir en los demás países, salvo que nos estén pidiendo apoyo, ¿verdad?
La región es una vasta pradera donde se puede deambular libremente. Y también surge esta pregunta, que las otras identidades turcas en esa región van a ser reprimidas y han sido reprimidas y sinizadas. En su momento les expliqué qué significa la palabra sinizada. No existe en el diccionario, pero por el contexto se puede entender que es una visión de todo lo que existe en China liderado por el pensamiento marxista. Porque en China solo existe un único partido político, que es el Partido Comunista Chino. Ahí radica el problema, pero por otra parte, ¿verdad? Nosotros nos alegramos de que se haga un control sobre las religiones por los abusos que cometen. Pero como siempre, surgen los grandes extremos. Se crea la ley con un propósito bueno, pero también existen los propósitos malos. Como vuelvo y les repito sobre el Tratado de Westfalia, que me gusta mencionarlo mucho por cuestiones históricas, que en 1789 se hizo un trato. No queremos ninguna interferencia, ni de los católicos, ni de los evangélicos. Westfalia es un lugar en Alemania. No queremos nada. Entonces, eso dio inicio al desarrollo de la Europa moderna. ¿Pero qué pasó? Se fueron a los extremos, dejaron a la religión solita haciendo de las suyas y aquellos viviendo la política. Y es como las religiones cristianas no vinieron de Europa, exiliados los protestantes y los españoles trajeron a América Latina el catolicismo, pues entonces a nosotros nos vinieron a joder con todo eso. No es un canal que fomenta odio, pero tenemos que saber de nuestra historia. Es considerada la reina Isabel, casada con Fernando de Aragón, la mayor asesina de la historia. ¿Por qué? Porque sabemos que hizo un exterminio total de la población de América Latina y de las islas del Caribe y de las Antillas. ¿Y qué hizo la muy jodida? Traer esclavos de África, a los pobres africanitos, traerlos y venir aquí a trabajar como animales, esclavos, y todavía decir la Iglesia Católica, el africano no tiene alma, el indio no tiene alma. Oye, ¿qué es eso? Es cierto que no vamos a juzgar a la gente por el pasado, ¿verdad? Pero no lo debemos de olvidar, tampoco generar odio, pero debemos tenerlo presente porque siempre la historia es un ciclo repetitivo. Bien, entonces un análisis que hace el escritor de esto, que en base a la historia documentada, la única visión socialista marxista de la religión tiene como objetivo extinguir las religiones, subyugar a las religiones como un objetivo absoluto, una adaptación a las circunstancias. Y en última instancia, está dirigida a alcanzar el primer objetivo, que es que ellas se alineen al pensamiento político del partido. Aquí está una foto, un dibujo antiguo del general Escipión Emiliano a Cartago, usando las catapultas. La catapulta era un sistema primitivo anterior al cañón. Se utilizaba como palanca, según el principio de Arquímedes, y se le ponía una piedra en el extremo y la piedra caía en el lado enemigo y esa piedra podía matar personas, destruir edificios, qué sé yo. Entonces, después que destruían las ciudades, les echaban sal. En la época de los egipcios, los babilonios y los asirios, lo que se hacía era dejar destruidas toditas las ciudades, incendiarlas para que no se volvieran a reedificar y no se volvieran a levantar y no tener ningún conflicto. Pero ya con la época de los griegos y de los romanos, la costumbre cambió por echarle sal. Entonces eso están comparando al presidente Xi Jinping,
con que le está echando sal a la provincia de Xinjiang, es decir, el Turquestán. Lo están comparando con Escipión Emiliano, que nació en el año 185 y murió en el 129 a.C. Bueno, entonces según la recta numérica, lo que está a la izquierda son números negativos, lo que está a la derecha es número positivo. Entre menor es el número, más cerca está de la época moderna. Entre más lejos es más antiguo. Entre más alto es el número, es más antiguo. Si hablamos del año 1500 antes de Cristo, nos estamos refiriendo 1500 antes de Cristo, más los 2000 años que tenemos ahorita, 2020 años, 3020 años. 3520 años. Entonces, él vivió en esa época. Hay gente que no entiende estas cosas. Fíjese, ¿cómo es esto? Que nació en el año 185 y murió en el 129. Yo nací en el año, por ejemplo, en el año 1980 y muero en el año 2025 de menor a mayor. Y aquí no, aquí es al revés, de mayor a menor. Pero es por la recta numérica en la que los científicos dividieron la era histórica y utilizando como patrón de referencia el nacimiento de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Solo nuestros testigos de Jehová, los únicos, los que se caracterizan por ser diferentes, los raros, ellos no dicen antes de Cristo, sino que dicen era común, antes de la era común, o después de Cristo, nuestra era común. Antes de la era común es antes de Cristo. Era común es después de Cristo. Ellos son diferentes en esto. Hasta en eso son diferentes. Bien, y vamos a hablar de quién es Marco Trepinti. Porque a mí no me gusta presentar noticias chochas, ni nada de eso, de lo que ya se sabe, que dicen esas atalayas jodidas que me ofenden el intelecto. Marcio Trepinti es el editor en jefe de un canal de noticias que se llama Familia Internacional. Él es un periodista italiano, miembro de la Federación Internacional de Periodistas, conocida como la FIP por sus siglas en español. Es ensayista, traductor, conferencista. Es colaborador y también ha colaborado en varios diarios y revistas, tanto impresos como digitales. Ha trabajado también en Italia y fuera de Italia. Ha escrito muchos libros y ha traducido y ha editado obras de otros escritores. Edmundo Burke, con Charles Dickens, T.S. Eliot, Russell Kerr, J.R.R. Tolkien, Jean Perriot y Gustave Thibon. Él es miembro, son escritores. El que más conozco aquí de todos estos es Charles Dickens, famoso por haber escrito Oliver Twist y por haber escrito El espíritu de la Navidad, que se presenta casi todos los años aquí en la televisión nicaragüense, ya sea en dibujos animados o con personas. Me gusta mucho esa historia. Yo la leí y también la he visto en televisión. Él es un miembro principal del Centro Russell Kerr para la Renovación de la Cultura. Esta es una organización educativa estadounidense, no partidista. Eso no sabemos si creerlo, ¿verdad? Todo el mundo tiene una tendencia política, nadie es neutral. Una organización estadounidense educativa, no lucrativa, y tiene su sede en Michigan, me consta, Michigan. Es miembro fundador y miembro de la Junta del Centro para la Renovación de Europa, que es una organización educativa paneuropea, no partidista, sin fines de lucro, que tiene sede en La Haya, Holanda o Países Bajos. Y es miembro del Consejo Asesor de la Federación Europea para la Libertad de Creencias. Se desempeña actualmente como director a cargo de la publicación académica The Journal de CESNUR y también de Bitter Winter, que es esta revista a la que yo estoy adscrita, una revista sobre libertad religiosa y derechos humanos.
Bueno, esta ha sido la información que les tenía preparada para hoy, según mi adoración en familia. Estos temas a mí me gustan mucho porque eh, debemos analizar las cosas con objetividad, no solo basándonos en lo que dice el esclavo. No sé, pienso que para mí, ¿verdad? En lo particular, es estar siempre pendiente de lo que está haciendo la religión. Yo no quiero saber nada de esa gente. Eh, Apoyo todo lo que se haga en contra con los medios legales y por el daño que causan a la sociedad. Y muchos dicen pues de que no somos víctimas, pero sí víctimas de un engaño y el dinero que dejé allí, el dinero que gasté para los zapatos, que eso era lo más caro en lo que yo invertía, los zapatos y el bloqueador para andar aplanando las calles predicando, y el dinero de las publicaciones y la mentira, llegarme a dar cuenta del abuso sexual infantil. Ah, no, no. Estas cosas de vueltas con la política, pues tienen sus beneficios y también tienen sus cosas en contra, porque siempre se llega a los extremos, como les he dicho, o demasiado control o ausencia del control. Nunca estamos en el equilibrio. Y esperemos pues que estos dos países grandes en el mundo en todo sentido, pues logren un buen objetivo, sobre todo para proteger a las personas. Yo me quedé bien preocupada anoche porque yo miro el canal CGTVN, que es el canal de los chinos para América en español, para América Latina. Resulta que hay un espacio que se llama Ronda Artística, que a mí me llama mucho la atención por toda la tecnología que utiliza esta gente, que con los efectos tecnológicos da la impresión que uno está en un teatro y todo es efecto computarizado, inteligencia artificial, y salen hombres o mujeres tocando unos instrumentos que yo en mi puta vida los había visto, ni los conocía. Lo más antiguo que conocía era el laúd, la cítara, el arpa, pero bueno, y los instrumentos modernos, el fagot, el contrabajo, el cello, el violonchelo, la guitarra, el piano, el clavicordio, antepasado del piano, todo eso, pero unos instrumentos tan chiquititos, otros tan grandes, y me queda con la boca abierta. Y están cantando la canción en su idioma y la van traduciendo y ponen, la madre me enseñó a amar a mi patria, me enseñó a agarrar un látigo contra el que me oprimía. La madre es el Partido Comunista. Oye, yo leí el libro Crisis de Conciencia de Raymond Frank y también leí el otro, En Busca de Libertad Cristiana. ¿Y qué pasa? Raymond Franz, cuarto presidente miembro del cuerpo gobernante de la Watchtower, la Organización de los Testigos de Jehová, él narra en su libro que a la organización le decían la madre. Todas las personas se referían a la madre. ¿Por qué? Porque decían, la madre se equivoca, pero nunca la dejamos de amar porque es nuestra madre. Nuestra madre nos castiga, pero nunca la dejamos de amar porque es nuestra madre. Y nos castiga, nos disciplina porque nos ama, para que seamos buenos hijos. Entonces, dije, ¿quién copió a quién? ¿La Watchtower a los chinos o los chinos a la Watchtower? Pues yo pienso que es al revés, que la Watchtower, la guachicolera, copió a los chinos, porque los partidos políticos también tienen acciones coercitivas. No todo es excelente, no todo es bueno en esto, pero hay que tomar las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, la huachicolera, para mí, copió al Partido Comunista, la madre. Yo me quedé de una pieza, ¿dónde oí esta expresión, la madre? Y fue en el libro de Raymond Franz. La madre es del Partido Comunista en China. Vean qué manipulación religiosa y manipulación política la que vive esa gente.
Y a veces uno no haya ni si darle la razón o no, porque digo yo, ¿cómo controlar a un jodido país de 1.500 millones de personas? Tiene que ser altamente represivo el orden y el control para poder lograr someter a tanta gente, como el caso de la Federación Rusa. Tantos países con los que conviven de religiones del Islam, ortodoxa, a las otras religiones cristianas, pero la mayoría, en su mayoría, todas las que tenían, todas las que terminan en tan, Azerbaiyán, Turquistán, Kirguistán, todas esas practicantes del Islam, musulmán, los serbios, miren toda la Yugoslavia, un solo bochinche de religiones, católicos, musulmanes y de la iglesia ortodoxa rusa, una mezcla de tantas cosas. Y por eso tenemos que entender el no permanecer abstraídos. Dicen que es abstracto lo correcto, ¿verdad? Pero la gente a veces no entiende, abstraídos de lo que acontece, porque nos ayuda a analizar mejor las cosas y el mundo en que vivimos. Y pues tenemos que saber de todo un poco. Es parte de la cultura. Y en nuestra labor, saber también enfocar estos temas. Ahora, la palabra guachicolera, pues es copia de un suscriptor del canal, que es Pimo, ¿verdad? No voy a decir su nombre. Y yo no sabía que existía. Y es una práctica que se hace en México para aquellas personas que roban el petróleo del gobierno. Sabemos que las tuberías del petróleo, todas esas cosas, pasan por subterráneos, por ríos y qué sé yo, y entonces ellos hacen hoyos, hacen perforaciones y así roban el petróleo de México. Entonces, ese suscriptor del canal compara a la Watchtower con un guachicolero. No sé si por la pronunciación del vocablo Watchtower o por guachicolero, por la acción que hace de sangrar a la gente, aunque ambas causas le caben a nuestra amorosa organización, tanto por parecido fonético como lo que ella hace, desangrar a las ovejitas, quitarles el dinero, la lana, la billulla, y las ovejitas cada vez más pobres y la organización cada vez más rica. Tenemos que garantizar el whisky de Anthony Morris, ¿no creen ustedes? Bien, voy a terminar mi oración. Me dijeron de los cantos subliminales. Vaya, ¿por qué yo meto canciones en las que hablo cosas de sexo? Dice un dicho que las personas hablamos cosas de lo que carecemos. No siempre es la verdad. Pero yo lo que hago también es con estas parodias una denuncia de la represión sexual que sufren tanto hombres como mujeres. Porque, por ejemplo, enseñan que nada de sexo oral, nada de sexo por detrás, en el ano, ¿verdad? Pero en ninguna parte de la Biblia dice cómo se deben hacer las relaciones sexuales. Solo he leído que Dios condenaba el bestialismo, el sexo con las bestias, con los animales, pero no dice nada más. No dice de sexo oral, no dice nada de usar la puerta del patio, dice la gente, por Detroit, decimos en Nicaragua. Entonces, es una manera de denunciar la represión hacia las mujeres, porque yo estoy a favor de que las mujeres y los hombres tienen que ser desinhibidos a la hora de la relación sexual, porque es la pareja con la que uno duerme, con la que uno convive, la que conoce por muchísimos años. Y entonces, ¿por qué no disfrutar de eso si es de origen divino? Si creemos que Dios hizo al hombre y a la mujer y Dios le dio a Eva para que hiciera chichaca chichaca, el chichaca chichaca es de origen divino. Bueno, y a mí que me perdonen, pero el chichaca chichaca es de origen divino. Así es que yo me siento aburrida si me casaría con un testigo de Jehová, porque no me dejaría hacer nada, solo por delante, solo por delante, solo por delante, porque a Jehová no le gusta por atrás. Ay, bueno, voy a orar con mi pequeño velo. Jehová, te doy las gracias
porque me has permitido tener banquete espiritual en mi adoración en familia. Aunque solo mi perro, el perro Ulises y la Angélica estén oyendo, pero ellos también se benefician de tu palabra, porque Jehová, tu Hijo Jesús vino a morir por las personas, pero en el paraíso van a estar los animales también, Jehová. Entonces la Angélica y Ulises se benefician con este alimento espiritual. Y mi gatito Rogelio en el paraíso también se va a beneficiar. No hay a las horas de resucitar a Rogelio y yo le voy a enseñar toditos, toditos, toditos los libros de la Biblia. Le voy a enseñar que enseñe realmente la Biblia, 100 años del reino, el proclamadores, aunque ya no se lea, pero hay que leerlo. El perpicacia se lo voy a enseñar a Rogelio, mi gato, para que se lo aprenda. Todito, todito, todito completo. Si alguien le pregunta en qué año cayó Babilonia, que él diga la fecha que dice el esclavo, no la que dicen los historiadores. Entonces, Jehová, yo te doy las gracias porque eres misericordioso, porque vas a garantizarle el whisky a Anthony Morris, mi hermano Anthony Whisky Morris, porque vas a permitir que los hijos en el paraíso nazcan perfectos, Jehová. Aunque después nos saques al cachudo, a jincarnos otra vez, a jodernos, pero los hijos van a nacer perfectos, Jehová. Gracias por tus amorosas instrucciones a través del esclavo puto y caliente, pudriente, putrefacto. Gracias, Jehová. Y que tanto China como Rusia, pues ya están unidos, son el nuevo God de Magog. Y que amanezcan con los ojos llenos de hormiga, ya no solo Vladimir Putin, sino el presidente Xi Jinping. Que los dos hueputa, mirad esas leyes que están haciendo. Ah, bueno, China ya las tiene implementadas, ahora Rusia las va a endurecer. Ay, Jehová, ¿cuándo nos van a dejar de perseguir esta gente? Y los malditos apóstatas que de todo se dan cuenta, son unos chismosos. Gracias, Jehová, a través de tu esclavo fiel y discreto te hago llegar esta oración, porque Él es el sustituto de Cristo. Jesús está pintado como peluche en el cielo. Ya está reinando, pero está pintado como peluche. Gracias, Jehová, por escuchar mi humilde oración. Amén. Ay, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a los nuevos suscriptores. Compartan la noticia y nos vemos en un próximo programa.